Universidad Abierta y a Distancia de México. Asignatura Contexto Socioeconómico de México. Unidad 1. Actividad 2. Teoría económica. Una teoría o doctrina económica es una sistematización de principios o leyes económicas que analiza la realidad y los fenómenos económicos que en ella ocurren. Las primeras doctrinas económicas fueron precedentes de las teorías liberales, aunque de contenido distinto, y se desarrollaron en el siglo XVIII, especialmente en Francia. Las primeras doctrinas fueron el mercantilismo y el fisiocratismo. Mercantilismo surge durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa, donde los autores eran mercaderes que escribían acerca de sus intereses y su relación con la política económica. El mercantilismo es el conjunto de ideas económicas que consideran que la prosperidad de una nación-estado depende del capital que pueda tener y que el volumen global de comercio mundial es inalterable. Su gran éxito fue estimular el crecimiento de la industria, pero a su vez provocó fuertes reacciones en contra de sus postulados. Fisiocratismo, pensamiento económico surgido en Francia en el siglo XVIII, siendo los primeros en aplicar el medio científico a la economía. Eran oponentes del mercantilismo y regularon su comercio internacional para evitar la salida de oro y plata de sus reservas. Veían a la industria como una esfera estéril que no crea nuevas riquezas y defendían a la agricultura como el único sector productivo capaz de crear riquezas, y la industria solo permitía la distribución de estas. Escuela clásica. Con la aparición de la producción en serie, los patrones, los asalariados y jornadas de trabajo, es así como surge la escuela clásica. Uno de sus principales exponentes fue Adam Smith, autor del libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocido como La riqueza de las naciones, del año 1776. Se basa en el liberalismo económico como la propiedad privada, libertad personal, especialización del trabajo y su ampliación en el mercado, donde la paga es correspondiente según la capacitación. Institucionalismo. El institucionalismo se desarrolla principalmente en Estados Unidos. Se basa en la creación de instituciones o universidades que interactúen con el mundo de los negocios. Su mayor expositor es Thorstein Veblen, psicólogo y economista estadounidense. Neoclasismo. La escuela neoclásica se origina a partir de la crítica a los marginalistas y reintroducen a la disciplina el estudio de grupos tanto en los fenómenos económicos como individuos, y no como clases. Son responsables de las formas lógicas y matemáticas que caracterizan la disciplina hoy en día. El término se origina en una crítica global de Thorstein Veblen para referirse a quienes él consideraba compartían las percepciones no científicas de la escuela clásica. Marxismo, escuela del pensamiento económico inspirada en la obra de Karl Marx, donde los conceptos fundamentales fueron desarrollados por su obra El Capital, donde se destacan entre varias las tres teorías más importantes: teoría del valor y los salarios, teoría de la plusvalía y la teoría de la lucha de clases. Economía keynesiana. Es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, basada en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en el año de 1936. Se centra en el análisis de las causas y las consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo e ingresos. En la actualidad, las teorías representativas son la microeconomía, que estudia el comportamiento económico de agentes económicos individuales, como son los consumidores, las empresas, los trabajadores, así como de los mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. Macroeconomía. Se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, los recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general.